cierto, Ucayali prácticamente es tierra de nadie. No solamente la minería ilegal ha atrapado esta región, sino todos los delitos que se cometen alrededor. Miren cuán salvajes han sido estos sujetos que han disparado prácticamente a matar a su padre en la cabeza y a su madre en el cuello. Los querían muertos. ¿Qué cosa era? ¿Cuál era el motivo, no? Pues eso es lo que tiene que investigar también la policía en una región en donde hay muy pocos policías. Y otra vez con el tema, Mabel, de la falta del respaldo de parte de la justicia. Ese es el pedido que ha hecho la señora Cali, ¿no?, para que se investigue la muerte, y hasta ahora no hay resultados, al menos preliminares, en torno a lo que ha pasado y las motivaciones y los delincuentes que han perpetrado este crimen, ¿no? Sin duda, en algunas regiones la situación es más crítica que en otras, pero en la encuesta que revisamos junto con CPI ayer, pues veíamos que la gran mayoría de encuestados pues manifestaba haber sido víctima de un robo. Ya sea que te roban el celular, te cogotean, no se llevan la cartera o, peor aún, ingresan a tu casa. Vamos a conversar sobre esto con Ricardo Valdés, quien ha sido viceministro del Interior. ¿Cómo está, señor Valdés? Muy buenos días. Muy buenos días, Mabel. Buenos días, Carlos. Buenos días. Yo quisiera que en principio habláramos de lo que sucede en Ucayali antes ya de hablar de lo que sucede en las principales zonas urbanas del país, donde sin duda hay mucha inseguridad ciudadana. Pero el caso que Cali nos acaba de contar es realmente dramático. Y cuando ella dice que es tierra de nadie, se está acercando a la realidad esa expresión. Lamentablemente sí, ahí hay una serie de organizaciones de crimen que están relacionadas, como bien mencionabas, no solamente a la minería ilegal, también al narcotráfico, y obviamente se producen una serie de otros delitos como extorsión, como sicariato, ¿no? Y eso, las organizaciones criminales atraen a otro tipo de delincuentes porque se mueve dinero ilícito en grandes cantidades, y obviamente eso atrae también a otro tipo de servicios, ¿no? ¿Por qué, si la situación está diagnosticada en ciertas regiones o en ciertas ciudades, por qué es que no se toma acción? ¿Dónde está el cuello de botella? ¿Qué impide que se pueda hacer una lucha frontal contra la delincuencia? No solamente esta delincuencia que nos aterra todos los días, sino también estas grandes mafias que operan en el interior del país. Bueno, en principio hay una unidad policial, o existió una unidad policial en Puerto Inca, que es una zona limítrofe entre Ucayali, digamos, que ve las zonas de Ucayali, de Pasco, de Huánuco, donde está concentrado este tipo de organizaciones criminales, ¿no? Ahora, creo que esa unidad policial ya ha sido hasta cierto punto desactivada o poco atendida. Es una zona muy agreste, muy difícil, pero lamentablemente lo que no estamos viendo un tiempo a esta parte es inversión en la policía, inversión básicamente en los recursos de transporte. Hasta donde yo recuerdo, inclusive habían serias dificultades para el mantenimiento de los vehículos, de las camionetas, inclusive también para la gasolina de las lanchitas de patrullaje. Entonces, hay unas dificultades logísticas sumamente graves, que no solamente están ya en este caso en Ucayali, por ejemplo, en Trujillo. El general jefe de Trujillo ha dicho que la mitad de su parque automotor está inhabilitado, no tiene la capacidad de poder arreglarlo. Y en Lima tenemos también cerca del 50% de parque automotor inhabilitado según la Contraloría. Entonces, no es un problema solamente de Ucayali, ahí tenemos serios problemas que tienen que ser atendidos, ¿no? Señor Valdés, en estos 10 meses de gobierno, ¿usted ha podido definir o notar una estrategia clara del Ejecutivo en la lucha contra la inseguridad ciudadana, contra la delincuencia? Le pido por favor que nos espere un minuto. Escuchamos nuestros titulares de media hora y usted podrá brindarnos luego su respuesta. Estamos conversando aquí en la rotativa del aire, 7:36 de la mañana, con el ex viceministro del Interior, Ricardo Valdés, respecto a la inseguridad ciudadana, los niveles de delincuencia y además todo esto reflejado en la reciente encuesta de CPI, que revela que casi el 50% de personas consultadas ha sido víctima de robo en sus propias viviendas. Yo le preguntaba, señor Valdés, si es que hay definitivamente una estrategia clara del Poder Ejecutivo en el tema de la lucha contra la delincuencia para reducir los niveles de inseguridad ciudadana en estos 10 meses de gestión. La respuesta directa y honesta, Carlos, es que no. Y es muy difícil de que una estrategia pueda implementarse o siquiera diseñarse con 5 ministros del Interior en 10 meses y con 4 comandantes generales.
Lo que me queda claro es que ha existido y existe una estrategia en todo caso para manejar la policía, para cooptar la policía, para cooptar el Ministerio del Interior, direcciones como autoridades políticas. Recientemente salió un informe sobre SUCAMEC y sobre todo divisiones policiales importantes en las investigaciones que además involucran a dirigentes de Perú Libre, en la DIRCOTE, en lavado de activos, en la DIVIAC. Entonces, esa es la estrategia y eso es lo que ha venido ocurriendo y creo que han estado más entretenidos en manejar información y en manejar procesos que en manejar una estrategia para la seguridad ciudadana. Ahora, una de las medidas implementadas en estos 10 meses, señor Valdés, ha sido el estado de emergencia. Estado de emergencia, sí. ¿Qué resultados ha tenido para usted? ¿Ve usted algún resultado positivo? No, ninguno, y la razón es muy simple, porque el estado de emergencia respondía a mover más a un tema de orden político que a una estrategia de lucha contra la inseguridad. En principio, los estados de emergencia deben estar fundamentados y sustentados en informes que la ciudadanía debe conocer. 10 millones de personas en Lima y Callao estamos con los derechos fundamentales suspendidos. ¿Y en base a qué? No lo sabemos todavía. Y el Congreso de la República, por cierto, tampoco exigió esa respuesta. Y entonces muchas personas en este momento, señor Valdés, deben estar pensando, bueno, si la policía no puede, que salgan las Fuerzas Armadas, lo que refuerza ciertas propuestas. ¿Sería una decisión correcta? Y en todo caso, si no la es, ¿qué hacemos? Porque la situación es de terror. A ver, las Fuerzas Armadas no pueden y deben asumir el control del orden interno y del orden público. No están preparados para ello. Están preparadas para enfrentar un enemigo externo. Entonces no se persiguen digamos, a gente que arrancha celulares con tanques, ¿no? O sea, definitivamente se persigue con otro tipo de estrategia y con otro tipo de vehículos. Entonces, definitivamente las Fuerzas Armadas podrán colaborar en el manejo del orden público en ciertas circunstancias, pero no en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Eso es una labor de un conjunto de unidades, no solamente policiales, también de los alcaldes que deben poner sus recursos en ello. Para eso están también los impuestos que pagamos para el serenazgo y además también debiera ponerse en valer, digamos, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana que debe presidir el presidente Castillo. Y ahí apenas se tenía una reunión hace muy poco. Entonces hay una serie de temas que han sido abandonados que merecen obviamente una reflexión mucho más profunda, pero sin lugar a dudas, decisión política para enfrentar la inseguridad ciudadana es lo que hace falta y no la estamos viendo. Muy bien, señor Valdés, Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior y además director ejecutivo de CHS Alternativo. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana en la rotativa del aire. Un gusto, como